Oigan, pues sí la pensé mucho para hacer este episodio, porque dije, de por sí ya la astrología a veces tiene mala reputación, pero entre más me eduqué acerca de esto, más lo entendí y dije, más necesito pues ponerlo allá afuera, ¿no? Es una información bastante nueva, pienso yo, porque tenemos un pensamiento acerca de la astrología que a lo mejor ya está súper caducado. Entonces, acompáñame para que vengas a ver el lado oscuro de la astrología. Sabemos que todas las historias tienen dos lados, no todo en este mundo es bueno, pero aquí la primera pregunta que creo que vale la pena responder o preguntar es ¿por qué la astrología es tan conocida, pero también tan temida de aceptar? Y esto lo digo porque el 90% de la población, lo cual es un hecho, sabe cuál es su signo zodiacal, al menos en el sol. Pero cuando les preguntas si son creyentes de pues de estas teorías, normalmente la respuesta no es un rotundo sí. Tiende a ser como un, pues más o menos, pues lo sé, pero no lo creo. Para poder entender la astrología, como en muchos temas, nos tenemos que ir hasta los inicios. Yo ya tengo dos videos que hablamos acerca de cómo inició la astrología. Te hablo de las culturas, te hablo acerca de cómo inició, de cómo se pensó, pero aquí te lo voy a resumir un poquito. Fue en 1200 antes de Cristo que los sumerios, lo que es ahorita Irak y Siria, pues fueron la primera civilización en unir el comportamiento de los cuerpos celestes con el comportamiento del humano en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron los primeros que se dieron cuenta que el macrocosmos impacta en el microcosmos, que lo que pasa en el cielo impacta en lo que pasa en la Tierra. Y bueno, te invito a que veas mi primer video si es que te interesa saber los inicios de la astrología. Pero lo que sí es que estos gráficos, todo el sistema que ellos inventaron no se quedó nada más ahí. Inclusive civilizaciones como civilizaciones chinas, mayas o inclusive polinesios también utilizaron esos gráficos y esos sistemas. De hecho, se dice que las piedras de Stonehenge se hicieron o se construyeron para seguir los ciclos del Sol y de la Luna. Lo que parece que olvidamos en la época actual es que por décadas la astrología no fue vista como un hobby frívolo, como algo X. O sea, se hacían predicciones en el clima o en los cambios de estaciones en base a la astrología, en base a las temporadas, porque si sabes algo de astrología, sabes que así es como se mueve por temporadas, que todo tiene un ciclo, que todo tiene un ritmo, que todo lo que inicia termina, pero vuelve a iniciar después en otro ciclo. Toda esta información nos ayudaba a entender cuándo era el mejor momento también para poder iniciar con plantaciones o inclusive recolecciones. El signo de Virgo nos habla mucho acerca de eso. Es un signo de tierra y es un signo que se dedica a eso, a la plantación y a la recolección de comida. Por eso rigen el sistema digestivo. Entonces, cuando es momento de migrar también, había muchos nómadas en aquel entonces, teníamos que estarnos moviendo, no conocíamos el mundo, no sabíamos lo que el mundo era. Entonces, en algunos momentos, en algunos casos de la historia, la astrología sirvió para sobrevivir, no solamente para ser como que, ay, es que tú eres Géminis y por eso me caes gordo, ay, es que tú eres Piscis y por eso eres bien llorón. No, eso era literalmente para la supervivencia del ser humano. Y hasta ahí todo bien. Es hasta 1571 en Alemania que nace Johannes Kepler. Esta persona, él fue un hijo pues pobre de un mercenario y una madre a la que llamaban bruja. Entonces, pues obviamente no tenía la mejor reputación. Lo que él sí tenía era un cerebro muy inteligente y gracias a eso pudo llegar hasta conseguir una beca de estudios en teología. En estos momentos en el que él inicia sus estudios es donde trabaja o conoce a Nicolás Copérnico. Fue tanta la admiración que le tuvo al trabajo de Copérnico que dejó la teología y se dedicó 100% al estudio de la astronomía y las matemáticas. Él, gracias a eso, se convirtió en el mayor astrónomo o astrólogo. Bueno, en ese momento tenías que ser, si querías ser astrólogo, tenías que ser astrónomo, si querías ser astrónomo, tenías que ser astrólogo, y pues escribió decenas de libros en donde decía cómo impactaban los cielos en la Tierra.
Él hizo más de 1000 horóscopos, o sea, obviamente a más de 1000 personas que hasta el día de hoy existen. Él predijo cosas como el levantamiento de los campesinos, una epidemia fría, inclusive la invasión de Turquía. Él tenía la oportunidad de ver más, porque aquí hay algo que me gustaría puntear o pues hacer como que hincapié. No todas las personas que sabemos astrología vemos cosas, no todas las personas que sabemos astrología somos psíquicos y no todos los psíquicos siguen la astrología. Hay una línea muy, yo no diría ni siquiera delgada, hay una línea muy marcada entre lo que es ser un psíquico y ser un astrólogo. Yo pienso que esto se hereda, esto lo he visto muchas veces, es un patrón que este tipo de visiones o de habilidades se heredan y él la heredó de su madre, Johannes lo heredó de su madre. Pero al contrario de Johannes, como siempre se ha sabido, pues si un hombre con ciencia te habla de todo esto, pues es ciencia, ¿verdad? Es un estudio. Pero si una mujer lo hace desde la intuición, porque estamos más conectadas con el universo, por el hecho de que nosotras traemos vida, pues no. La mamá de Johannes fue considerada una bruja y por esto pues se le juzgó y se le consideró que era mejor quemarla en la hoguera. Pero aquí es donde Johannes entra y dice, no, o sea, yo hablo de lo mismo, yo tengo los mismos principios, por así decirlo, yo sé de cómo funciona, y es donde la caída de Johannes viene, o sea, el público dice, no, ok, no la vamos a quemar porque tú eres una persona de bien y eres una persona científica y eres una persona que vale la pena, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar libre. Pero ¿qué pasa? Que a los 6 meses, como la señora ya tenía unos 70 y tantos, a los 6 meses la señora pierde la vida. Y después de eso, Johannes ya no se pudo eh, pues reposicionar. En la transición del siglo XVII al siglo XVIII es cuando se decide que todos los estudios tienen que estar separados, que todo lo que es superstición no cuenta porque no está verificado y aquí es donde la astronomía y la astrología pues parten caminos, es donde se dividen, es donde se divorcian, es en donde está toda esta pues separación. Entonces, es la era de la iluminación esta, la del siglo XVIII, y es cuando ellos dicen, no, pues es que nada más las cosas que son científicas, nada más lo que se puede respaldar es lo que vamos a ponerle atención, la lógica y la ciencia, que la gravedad, que todo esto fue cuando iniciamos con el pensamiento lógico y dejamos de lado como el pensamiento que ahora se le conoce como oculto o esotérico. Y aquí es donde a mí se me hace que se pone muy interesante y se pone también muy confuso. Como persona que ha seguido la astrología pues por más de 5 años ya, la verdad es que no me hace mucho sentido esto que pasa en 1848. En 1848 es cuando esta nueva religión que se dice llamarse espiritismo, que te voy a decir rápidamente lo que es básicamente conectar con los muertos, es tener como una secta en la que conectan con personas fallecidas para pues poder establecer un contacto con ellas y que les den mensajes o que los dejen descansar en paz, cosas así, o simplemente para conocer el otro plano. Entonces, las personas que practicaban esta religión iniciaron pues a tener la astrología como base también para sus sesiones. Esto era una religión o era una secta que en 1800, les digo, ya tenía de 4 a 7 millones de personas que la practicaban en Estados Unidos solamente. El problema aquí fue cuando entran unas hermanas que se llaman las hermanas Fox. Estas dos hermanas practicaban el espiritualismo desde los 11 y los 14 años. Ellas alegaban tener el poder de comunicarse con los muertos fácilmente y fueron contratadas por Mary Todd Lincoln, la esposa de Abraham Lincoln, para hacer sesiones espirituales y conectar con uno de sus hijos fallecidos, porque ella tuvo 3 hijos, los perdió a los 3 y quería hacer sesiones, o más bien hizo sesiones en la Casa Blanca con las hermanas Fox para conectar con sus hijos muertos. Aquí es donde los charlatanes, todas estas personas que se dicen pues poder conectar con el otro plano, estas personas empezaron a usar la astrología como respaldo para sus argumentos. Gracias a la popularidad de las hermanas Fox, pues personas charlatanas que realmente no tenían un conocimiento de nada, empezaron a hacer todos estos trucos diciendo que ellos también podían ver cosas, diciendo que ellos también podían pues conectar con los muertos. Entonces viene aquí el papel de una persona muy conocida inclusive para la cultura pop en el día de hoy, que se llama Harry Houdini. Sí, la persona que era
un mago que hacía trucos y todo esto, escapista. Esta persona trató de conectar con su madre después de la muerte de esta. ¿Por qué? Porque era una persona muy apegada a su mamá. Él era de esos que se les dice niños de mami. Entonces, cuando la señora pasa mejor vida es cuando Harry se viene abajo, es cuando las cosas no le hacen sentido y él a lo que acude es a estas psíquicas, a estas mediums que le pues que conecten con su mamá para decirle lo que no le pudo decir, para poder pues simplemente hablar con ella una vez más, una última vez. Al momento de que no puede hacer contacto con la mamá es cuando a él se le viene el mundo encima y dice que esto pues es una charlatanería y que no puede continuar. Él no solamente utilizó el hecho de ser muy conocido para desmentir todo esto, sino que también lo llevó hasta maneras legales. Él dijo, todas las personas que contribuyan a estos pensamientos, a esta charlatanería, tienen que ir a la cárcel, tienen que pagar por los crímenes que están cometiendo. Inclusive escribió un sinnúmero de artículos en donde descalificaba todas estas prácticas, en las que él acusaba a todas las personas de charlatanería. Y es muy chistoso esto porque yo digo, pues no te ganabas tú la vida haciendo magia y trucos, o sea, ilusionando a las personas. Y se me hace como un poquito doble cara, no por el hecho de que yo defienda a los mediums y psíquicos, no, es por el hecho de que él también se ganaba la vida de la misma manera, engañando o siendo un charlatán, porque en realidad no era magia, eran trucos nada más. Pero bueno, esa es mi opinión personal. En realidad el público lo que tomó de esto fue que él solamente estaba siendo muy exagerado. Eso es lo que al final la gente pudo rescatar de todo este escándalo, pero sí declinó mucho el uso del espiritismo, disculpen, después del escándalo, porque sí fue pues bastante, como que para la gente fue algo que dijeron, no, yo prefiero no meterme en esos temas, ¿no? Porque no sabemos. 6 meses después de hacer todas estas acusaciones, después de hacer todos estos, pues, declaraciones, Houdini muere. Y chistosa o curiosamente, muere como dijo una medium o una psíquica que iba a fallecer, en el momento y en la manera en la que ella lo predijo. Muchas personas dicen que probablemente ellos tuvieron algo que ver, la comunidad de psíquicos y todo esto, que probablemente ellos tuvieron algo que ver en la muerte de Houdini, que por eso fue tan acertado, pero pues es algo que nunca se aclaró, es algo que hasta la fecha no sabemos. Pues después de la muerte de Harry Houdini vinieron muchos estudios para corroborar lo que él estaba diciendo, o sea, después de su muerte muchas personas todavía se quedaron con la duda de saber o no si esto era realidad. Y lo que encontraron fue muy fascinante porque encontraron que sí hay una pues conexión con el macro y el microcosmos. Aquí es donde las cosas se ponen turbias para mí, porque para mi sorpresa, yo la verdad no tenía idea. Adolfo Hitler era amante de la astrología, o sea, era una persona que implementó la astrología en su vida. Y para el momento de que estaba ya en el poder, él consultó al astrólogo más famoso de ese tiempo que se llamaba Eric Jan Hanussen. Esta persona era como les digo, el astrólogo más famoso, nada más que él también era judío y Adolfo no sabía. Él lo invita a su casa, tienen un sinnúmero de citas de 1932 a 1933 en donde Eric Jan Hanussen le lee toda su carta astral, inclusive le predice que va a tener éxito en sus conquistas y cuando Adolfo se entera de que esta persona es judía, la manda a matar. Así. Muchas veces ser buena persona con la persona incorrecta te puede dejar más malas lecciones que buenas. Pero bueno, pues venimos ahora sí como que a la nueva era, a la época actual, a lo que conocemos hoy y por qué hasta la fecha es un tema tan tabú. Es en los años 60 y 70 que el movimiento de la nueva era trajo pues de vuelta a la astrología un poco, pero más ligera, desde un punto de vista más popular, desde un punto de vista de la pareja, del dinero, de todo lo que tenía que ver como con superstición, pero inclusive yo pienso que traemos el código, o sea, traemos el código de esas nociones, por eso sabemos tanto acerca de la astrología, pero sí nos da miedo todavía entrar en ella.
Entonces, para los años 80, inclusive, chequen esto, el Pentágono gastó millones de dólares en investigaciones paranormales junto a la CIA. No quiero decir que solamente de astrología, pero pues sí, cosas paranormales, cosas que no tienen como que una explicación material. Para los años 90 es cuando los psíquicos en línea tuvieron un éxito rotundo, o sea, era llamar por teléfono, sobre todo en Estados Unidos, de que háblame, inclusive en México, yo me acuerdo que había en los 2000, creo, esta persona que decía, tu hombre es de este color, de este tono, trabaja con una mujer así, esa, ten cuidado porque te la están sacando. Eso se hizo famosísimo en algún punto, ¿no? Fue como que, o sea, estaban saturadas las líneas de los psíquicos. Entonces eso también nos hace pensar, ¿por qué si los psíquicos y los astrólogos son considerados un fraude? ¿Por qué la ley los consulta regularmente para descifrar casos que todavía no tienen idea de qué es lo que pasó? El Departamento de Justicia, yo lo digo porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos escribió un reporte diciendo que los psíquicos han sido y seguirán siendo parte de las investigaciones que aún no están cerradas. Hay un reporte inclusive de una mujer llamada Dorothy Allison de New Jersey que ha participado en miles de casos ayudando a la fuerza y que inclusive ha ayudado a los oficiales a recuperar cuerpos desaparecidos. Esto a mí me parece como algo que yo en lo personal pienso que es natural del ser humano tener esa conexión con la intuición y poder saber ciertas cosas mientras estés alineado con un buen propósito. Eh, Inclusive hay oficiales en Estados Unidos, hubo dos oficiales que dijeron que ellos son escépticos totalmente, pero que sí aceptan que el trabajo con los psíquicos y los medios les ha ayudado bastante pues en sus casos sin resolver. Pues bueno, esa es la historia del lado oculto u oscuro de la astrología. Y la verdad es que en conclusión, yo pienso en opinión personal, en opinión que puedo dar acerca de las personas a quienes les he leído su carta astral, es que te da un punto de vista acerca de tu propia energía que a lo mejor ni siquiera tenías en mente, porque empiezas a ver cómo impactas en el mundo, contigo mismo, con las personas que están a tu alrededor y también te ayuda a alcanzar como que una máxima expresión de tu energía. Al estudiar tu carta natal te puedes dar cuenta eh, de cómo está el panorama, de cómo viene el panorama para ti, dependiendo del comportamiento de los cielos, de dónde estén los símbolos y los planetas y dónde hayan estado los tuyos al momento de tu nacimiento. Entonces esto se escucha y se siente inclusive súper raro para mí, pero pues es verdad. Ya no podemos decir que no hay estudios que lo corroboran, porque sí los hay, porque ya nos hemos ido a checar la historia, porque ya nos hemos ido a ver lo que ha pasado y porque también en experiencia personal, por ejemplo, yo sé que si a ti te gusta la astrología, sabes de lo que estoy hablando, hay una conexión muy, muy entera y muy bonita también entre los cielos y la tierra en todos los aspectos. Entonces, si hay algo que te gustaría que hablemos en específico, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dame un like, comparte y estaremos viéndonos en el siguiente video. Gracias.